Dios eterno, te agradecemos por la oportunidad que nos das de escuchar tu bendita palabra. Háblanos a través de ella, redarguye nuestras vidas, Señor, y haznos siervos útiles. Permítenos cumplir tu palabra, obedecerla, practicarla, y no solo oírla, no solo escucharla. Por Jesucristo, tu palabra encarnada, tu palabra hecha hombre, oramos. Y en la comunión con el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Amén. Vamos entonces a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Como he mencionado, el título es José, ejemplo de paternidad responsable. El doble misterio de la Navidad. Este cuarto domingo de Adviento, el Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar desde el Evangelio de la infancia en torno al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. El versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo comienza diciendo: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. La traducción que estoy utilizando para esta reflexión bíblica, para esta predicación, es la Nueva Versión Internacional. Después de que el evangelista Mateo se ha ocupado de la genealogía de Jesús, ahora se enfoca en cómo sucedieron las cosas, indicando que una joven Galilea que estaba en compromiso para contraer nupcias se encontró de repente embarazada antes de estar conyugalmente hablando con su prometido. Es decir, antes de mantener relaciones sexuales. En el Evangelio de este día, estamos entonces, amada iglesia, ante un doble misterio. El misterio de la encarnación del Verbo. Saber cómo y por qué la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Para responder esas preguntas, se puede acudir a textos como los del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 1 y 14, que leo a continuación. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y para seguir ahondando en este misterio, podrían ustedes leer también lo que el apóstol San Pablo escribió en Filipenses 2, versículos 5 al 11, que dicen de la siguiente manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el misterio de la encarnación del Verbo. Pero dije que hay dos misterios detrás del relato bíblico del Evangelio de Mateo. El otro misterio es el misterio propio de la natividad, recordando que en latín nativitas significa nacimiento.
Pero no es cualquier nacimiento. Estamos ante el misterio de la natividad virginal de ese verbo que se hizo carne en el vientre de la Virgen María o de María Virgen. El antipatriarcado de José. 2. Segunda parte del sermón. Dice entonces el versículo 1, 18b de Mateo. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. La información de que una joven soltera resulte embarazada no es sorpresa para nadie, porque ayer, como hoy, hay jóvenes que deciden tener hijos sin estar unidas en matrimonio. Esa es una decisión muy personal. O existen chicas que fueron engañadas, que fueron seducidas, que fueron convencidas para mantener una relación sexual y luego abandonadas por sus parejas, dejándolas embarazadas. El primero de los casos de una mujer soltera que se embaraza porque esa es su decisión sin estar casada o sin tener una familia regular, a nadie debería alarmar. Aunque las buenas conciencias de ayer y de hoy se escandalicen de las madres solteras y en algunas iglesias no les permitan participar de los sacramentos, porque a ellas, en cuanto madres solteras, les niegan la comunión y a sus hijos, en ese pensamiento que consideran producto del pecado, les niegan el bautismo. Como si la iglesia fuera dueña de los sacramentos. Pero el segundo caso, el de una chica enamorada que es seducida por su novio, por su pareja, o incluso una chica que es violada, porque hay casos donde algún familiar, el abuelo, el padre, el padrastro, el novio de la mamá, o vayan ustedes a saber, el compañero de la escuela, la embaraza. Ese caso, o esos casos, sí deberían indignarnos, porque hay que recordar que detrás de una madre soltera que no decidió serlo, quizás se encuentre un hombre irresponsable, machista y misógino. En este sentido, el Evangelio de hoy nos exhorta a abandonar el machismo sobre el que se fundamentan tales actitudes que he señalado. Porque aunque José, el padre de Jesús, nació en una cultura machista como la judía y creció en una sociedad patriarcal, él no fue machista y sí profundamente antipatriarcal. Rompió el pacto patriarcal. Aunque José pudo estar herido en su virilidad, porque él sabe que no ha embarazado a su prometida, porque no ha mantenido ninguna relación sexual con ella, decide, no obstante, no infamarla. A la luz de este ejemplo de José, que se enuncia en el versículo 19, debemos preguntarnos como varones, ¿qué clase de relaciones afectivas entablamos con nuestra pareja o con nuestras parejas del pasado? Dice el Evangelio de Mateo 1:19, como José, su esposo,
era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, Reina Valera dice infamarla, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Qué tal? José no decide armar un escándalo. José no decide hablar mal de María. José no decide salir y contar a los cuatro vientos, oigan, escúchenme, mi novia con la que no me ha acostado, resulta que está embarazada. ¿No debería llamarnos a sorpresa el hecho de que María, estando comprometida con José, resultó con su domingo 7? Porque ese es hoy el pan nuestro de cada día. Lo verdaderamente sorprendente, a la luz del texto bíblico de Mateo, es que ella esté embarazada por obra del Espíritu Santo. Eso es lo verdaderamente sorprendente en este texto bíblico. 3. José, el padre que Dios escogió para Jesús. Tomemos nota de que en la genealogía de Jesús, del capítulo 1 de Mateo, aparecen 4 mujeres cuya biografía es sorprendente, por decir lo menos. En primer lugar, aparece Tamar. Vamos a Mateo 1:3. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. ¿Quién era Tamar? Bueno, la nuera de Judá, que tuvo que engañar a su suegro. Recordemos que estamos ante el patriarca que dio origen a la tribu de Judá, a la tribu donde nació el rey David, a la tribu a la que pertenece el Señor Jesús. Tamar tuvo que engañar a su suegro porque la ley del levirato, que decía que ella, muerto su esposo, debía tener un hijo de un hermano del difunto, se le había negado ese derecho. Vamos a Génesis 38:14. Leo en la versión, nueva versión internacional, dice Génesis 38:14. Desde el versículo 13 dice, cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enajim, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Y sigamos en el versículo 16 y luego saltamos al versículo 18. Versículo 15, perdón, porque aquí está la concepción patriarcal que Judá tiene de Tamar. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, note, la tomó por una prostituta. Versículo 16. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. Versículo 18. Al final, Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Esa es la primera mujer en la genealogía de Jesús. La segunda mujer en la genealogía de Jesús está en Mateo 1:5. Y ahí aparece
Rahab. ¿Y qué sabemos sobre Rahab? Bueno, que ella, dice el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, que ella era una prostituta. Josué 2:1 dice así: cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Vea, Tamar, Rahab. En tercer lugar, también en el versículo 5 del capítulo 1 de Mateo, se menciona a una mujer extranjera como las dos anteriores, a una mujer moabita. Dice Mateo 1:5, Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y finalmente, el versículo 6 de Mateo 1 dice: David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. El nombre de la esposa de Urías, el hitita, era, como todos lo sabemos, Betsabé. Vamos a Primera de Crónicas 3:4, porque allá tenemos una referencia a esta Betsabé y tenemos la seguridad de que ella es una mujer israelita, pero casada con un extranjero, con Urías el hitita. ¿Por qué sabemos que es una mujer israelita? Porque tiene un nombre hebreo, Bet-Shabé. Primera de Crónicas 3:4 dice: y Salomón, hijos de... Allí le nacieron Simá, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel. Y segunda de Samuel 11:3, también allá hay una referencia a esta Betsabé. Dice: por lo que David mandó, segunda de Samuel 11:3, que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Según Estela Aldave, cito: el Evangelio de Mateo comienza con una particular genealogía de Jesús, en medio de una larga lista de varones que van siendo presentados mediante una estructura literaria fija. El lector encuentra a 4 mujeres del Antiguo Testamento, cuya aparición ocasiona una ruptura en la secuencia narrativa. Son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Mujeres marginales dentro de la historia de Israel que preparan el camino a lo que el Evangelio dirá después del propio Jesús. Hasta aquí, fin de la cita de un libro publicado el año pasado que se llama Las mujeres de la genealogía de Jesús. ¿Por qué traigo a colación a estas 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús? Porque hay un rompimiento justamente en este primer capítulo de Mateo del pacto patriarcal. Y ese pacto lo rompe el propio José al no estar dispuesto a injuriar, a infamar a María por encontrarse embarazada sin que él la hubiera embarazado. ¿Y por qué el primer capítulo de Mateo rompe con el pacto patriarcal? Porque enuncia a estas mujeres que nadie quisiera recordar en su genealogía. Creo que en Puerto Rico, cuando alguien quiere esconder su pasado, especialmente un pasado negro por los esclavos
que pudieron ser llevados ahí de África. Cuando alguien quiere ocultar ese pasado, le dicen, ¿dónde está tu abuela? Y entonces, lo siguiente que hay que rescatar del relato del Evangelio de la infancia de Jesús es que el pueblo de Israel comenzó desde la esterilidad de las matriarcas Sara y Rebeca. Eso es otra cosa a resaltar. El pueblo de Israel se fundó a partir de la esterilidad de Sara y de Rebeca. Pero ahora el Evangelio nos señala que el nuevo pueblo de Dios, fundado a través de Jesucristo como nuevo Israel, lo que los reformados llamamos el nuevo Israel, el Israel de Dios. Vamos a Efesios 2, 18 al 19, para ver cómo es este pueblo que se funda a través de Jesucristo. Efesios 2, 18 y al 19 dicen así: pues por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Efesios 3, 5 y 6 dice así: este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De tal manera que tanto el nacimiento de Isaac como el de Jacob Israel son milagrosos porque sus madres Sara y Rebeca eran estériles. Pero qué mayor milagro que el de un nacimiento a través de una virgen. ¿Cómo sabemos que Sara y Rebeca eran estériles? Pues porque ellas habían intentado quedar embarazadas, pero sin éxito alguno. No obstante, una virgen no hace ni el intento. María, virgen, no piensa en embarazos. José, quien se cree engañado por María, su esposa, como era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto, como dice Mateo 1:19. Nunca en los evangelios de la infancia de Jesús, ni en Mateo ni en Lucas, escuchamos a José hablando. Pero sí lo vemos oyendo, escuchando y sobre todo obedeciendo la palabra de Dios. Dice así Mateo 1:20 y luego el 21 y el 24. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, divorciarse de María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. ¿Qué tal? Si José creyó y obedeció la palabra de Dios en relación al nacimiento virginal de Jesús, ¿por qué algunos de nosotros dudamos del poder de Dios que puede hacer que una mujer virgen quede embarazada? María misma se siente sorprendida cuando Dios, a través del ángel Gabriel, le anuncia que estaría embarazada sin haber conocido varón.
como dice Lucas 1, 30 y 31, que dice así: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo. Ante esto, María inquiere más adelante en el versículo 34 de Lucas 1. Fíjense lo que dice María Virgen. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. La Reina Valera dice, puesto que no he conocido varón. Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Lucas 1, 34 y 35. ¿Cómo sucedería eso? Gabriel responde en forma afirmativa en el versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1, 37. ¿Cómo es posible que una virgen quede embarazada? Responde el ángel Gabriel, porque para Dios no hay nada imposible. En el Antiguo Testamento, Dios había afirmado lo mismo al patriarca Abraham, pero en forma interrogativa, cuando le anunció que Sara y él se convertirían en padres, y él dijo, ya somos muy viejos. El Señor le preguntó, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Amado hermana, amada hermana, como conclusión de esta predicación, llévese a casa esa cuestión, ya sea como pregunta, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? O como afirmación, porque para Dios no hay nada imposible. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Vamos a continuar entonces con